Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy su abogado Tedio Mar Yáñez Collado y en esta oportunidad vamos a hablar uno de los temas que siempre al estudiante de Derecho le cuesta manejar, en especial en el examen de grado, que son las obligaciones solidarias. Pero antes de hablar de este video, si les gusta la información, el contenido o alguna cosita que por aquí por acá es simple, suscríbanse, comparten y dale like. Esa es la única manera en que todas las semanas les tengan la información y ustedes tengan el conocimiento en derecho. Ahora, chiquillos y chiquillas, amigos y amigas, sin nada más que decir, comenzamos con el video. Chiquillo, cuando hablamos de las obligaciones solidarias, lo que tenemos que recordar siempre es la clasificación de las obligaciones, atendiendo a los sujetos que participan. La regla general en este tipo de clasificación son las obligaciones del sujeto individual, que consta de un acreedor y de un deudor, ¿ya? Pero cuando hablamos de una pluralidad de deudores y de acreedores, ahí encontramos las obligaciones con pluralidad de sujetos. Mira qué interesante. En este tipo de obligaciones encontramos las obligaciones simplemente conjuntas, que son aquellas donde hay varios deudores, en que cada uno solamente paga lo que corresponde y que cada acreedor exige el crédito que corresponde. Hay que tener presente que en este tipo de obligaciones el objeto se puede dividir y se divide al tenor de lo que cada deudor paga lo que corresponde y lo que cada acreedor exige su parte que corresponde. En las obligaciones indivisibles, como su nombre lo indica, el objeto no se puede dividir. Y en las obligaciones solidarias, el objeto se puede dividir. ¿Pero por qué no se divide? ¿Por qué? Porque así la parte la acuerdan el testamento o la ley. Eso lo vamos a profundizar más adelante. Las obligaciones solidarias, el código le dedica un título especial sobre este tema en el artículo 1511 y en adelante, perdón. Y esta la vamos a definir como aquella que existen varios deudores como varios acreedores de un mismo objeto divisible, de manera que cada deudor es obligado al pago total de la deuda y que cada acreedor puede exigir el pago total del crédito. También, porque lo exige, también lo exige la convención, el testamento o la ley. Es el concepto de la solidaridad o de la obligación solidaria, ¿ya? En otras palabras, son obligaciones modales que incorporan un elemento accidental en el acto contrato, que es la solidaridad. Ese es el elemento accidental por excelencia. Cuando hablamos de los elementos accidentales del acto contrato, aquí encontramos a la solidaridad. Miren, qué interesante el punto. Esta no se presume, es expresa. Se le pone por medio de una cláusula especial que es llamada también solidaridad. Se pone a través de una cláusula especial en el acto contrato. Es una prestación que a pesar de ser divisible, su cumplimiento debe ser total. Y así lo dispone la ley, el testador o la convención. En los requisitos, primero tiene que haber una pluralidad de sujetos. Si hay varios deudores, lo referimos a una solidaridad pasiva. Si hay varios acreedores, solidaridad activa. Y si hay varios de uno y de otro, solidaridad mixta. Segundo, un objeto divisible, porque la obligación en este tipo de solidaridad debe ser divisible. Por regla general, por ejemplo, si yo exijo el crédito de 300 pesos entre tres deudores, por regla general debería devolverme cada uno 100 pesos. Pero en este tipo de obligaciones solidarias, el cumplimiento debe ser total. O sea, yo como acreedor puedo exigir que cualquiera de los tres, cualquiera, me cumpla y pueda exigir el crédito total por 300 pesos. Ya lo vamos a ver en su momento. Tercero, unidad en la prestación. Prestación es la obligación de dar, hacer o no hacer. Y cuarto, el objeto que se debe es el mismo para todos, tanto para acreedores como para deudores, porque así lo señala claramente el artículo 1512 del Código Civil. Y en este caso se puede señalar que puede ser a plazos, a condición o de pura y simple. Y reitero el punto, en la solidaridad
jamás se presume, es expresa. ¿Ya? Para que se acuerden, jamás se presume, es expresa la solidaridad. En cuanto a las fuentes de la solidaridad, encontramos a la convención, el testamento o la ley. Y cuando la ley es fuente, nos estamos refiriendo a la solidaridad pasiva. ¿Y por qué no a la activa? Cuando lo referimos a la solidaridad activa, lo tenemos que referir a quiénes son los acreedores. Y en este caso la ley no se refiere a quiénes son los acreedores, va a determinar quiénes son los deudores. Y en este caso, por eso en primer lugar, la ley considera a la solidaridad pasiva como fundamento de este tipo de obligaciones. La pregunta es la siguiente: ¿por qué la ley genera esa solidaridad? Porque la solidaridad hay que distinguirla. La solidaridad sirve como garantía y la ley establece esa solidaridad como sanción. Aquí voy a dar ejemplos respecto a este tema de la garantía. Por ejemplo, en el comodato, en la cual yo presto como comodato un vehículo a dos personas. Y esas dos personas, como garantía, se hacen responsables solidariamente de los daños y perjuicios que pueda ocasionar el vehículo y del cuidado que debe tener hasta la restitución de dicho vehículo. Y ahí tenemos un ejemplo. 2. En el tema de los albaceas. Los albaceas deben cumplir con su tarea encomendada como garantía. Y como garantía van a responder solidariamente de las posibles negligencias, ¿cierto?, del actuar del albacea. Y ahí tenemos dos ejemplos clarísimos respecto al tema de las garantías. También la ley considera esa solidaridad como una sanción. Por ejemplo, cuando la mujer no respeta el tiempo de las segundas nupcias. ¿Ya? Por ejemplo, por una relación que tuvo en paralelo y producto de esa relación en paralelo con este actual marido, quedó embarazada, ignorando si era de este caballero o de su, en ese momento, marido. Un tema de paternidad. En ese caso señala que ella y su nuevo marido o conviviente civil, sea el caso, serán solidariamente responsables de responder de todos los perjuicios y costas que hayan causado a terceros, incluso de daño moral. En este caso, el que era el marido y que creía que era el padre y que no lo es, puede demandar y responder y exigir la responsabilidad solidaria a cualquiera de ellos dos por los daños y perjuicios que provocó este tema de la paternidad. Miren qué interesante. No tenía idea de eso. Ahora lo saben. Cuando varias personas cometen delito o cuasi delito civil, la ley en ese caso señala que serán solidariamente responsables frente a la víctima. Y ahí estaríamos hablando de una indemnización civil. ¿Ok? Porque esa es la sanción que conlleva un delito cuasi delito civil, una indemnización de perjuicios y en la cual deberán responder solidariamente. ¿Ya? Otro, cuando varios deudores cumplen dolosamente una obligación contractual. Aquí nosotros sabemos que se hace solidaria a consecuencia del dolo, por lo tanto, aquí se habla siempre de una solidaridad pasiva, porque si hablamos de la activa, no se pregunta mucho en el examen de grado, no se habla tanto en la ley, es como una discusión más bien de tipo doctrinaria en este tema, y se pasa en el derecho civil, sí, pero de manera pincelada y escasa, y no se pregunta mucho tampoco en el examen de derecho civil como tampoco en el examen de grado, dependiendo del profesor, por supuesto. Entonces vamos a analizar el tema de la solidaridad pasiva. Y esta la vamos a definir como aquellas obligaciones que existen varios deudores, ojo, deudores, ya lo dijimos, cuando hablamos de pasivo se refiere a deudores de un mismo objeto divisible, divisible, de manera que cada uno de sus deudores es obligado al pago total, porque así lo dispone la parte, el testamento o la ley. Es una definición doctrinaria. No existe en la ley esa definición. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pluralidad de sujetos. ¿Y quiénes son esos sujetos? Deudores. Solo deudores. Porque si nos referimos a los acreedores, sería solidaridad activa.
y nos los vamos a ver en este video. 2, objeto divisible. 3, unidad de la prestación. Y debe haberse señalado expresamente. Todo relacionado a la solidaridad en general. Pero la diferencia que en este tema es que aquí ya estamos hablando de deudores, cuando hay muchos deudores. ¿Ya? Y la vamos a desprender de a poquito. Entonces, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de la solidaridad pasiva, hay que distinguir nuevamente. Cuando nace de la convención o cuando nace de la ley. ¿Ya? Cuando nace de la convención, esa es una caución personal. ¿Por qué? Porque es la caución personal por excelencia en cuanto a su cumplimiento. Es la más perfecta, es la más completa, es la que tiene todos los presupuestos necesarios para que se pueda llevar a cabo el cumplimiento de la obligación. Mira qué interesante, que a diferencia de la fianza, que también es una caución, si yo soy acreedor en la fianza, si yo soy acreedor y yo me quiero dirigir en cualquiera de los deudores, esos deudores van a decirme, no, usted primero tiene que dirigirse contra el deudor principal y recién, en caso que digan que no, usted se dirige con nosotros. ¿Por qué? Por el beneficio de exclusión. Tema para otro video que vamos a ver en fianza, ¿ya? Cuando hablamos de la solidaridad, en este punto como caución, el acreedor tiene la mejor expectativa porque tiene varios patrimonios a su favor y puede coger a cualquiera de esos patrimonios para que respondan por el cumplimiento de la obligación y exigir el total de la deuda. Ah, mira qué interesante. O sea, si yo soy acreedor y tengo 3 codeudores o 3 deudores, está lo mismo, yo puedo exigir a cualquiera de esos 3, porque igual tienen buenos patrimonios en este caso, yo puedo exigir a cualquiera de los 3 el total que se me debe. Que en caso de la fianza yo me tengo que dirigir primero con el deudor principal y después irme con este y con este. No, yo puedo en la solidaridad yo puedo dirigirme a cualquiera de ellos y me tiene que responder solidariamente. Nunca olvidarse de eso, porque va a preguntar el profesor, ¿y cómo responden los deudores frente a una obligación en este tipo de obligaciones? Ah, tienen que responder solidariamente. ¿Ya? Esa es la respuesta. Nunca olvidarse de eso. Cuando nace de la ley, es una garantía o sanción. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Ahora vamos a hablar del tema de los efectos de la solidaridad pasiva. ¿Ya? Y hay que distinguirla en 2 grupos nuevamente. 1, en una etapa de obligación a la deuda o relaciones externas a la solidaridad. Y 2, a una etapa de contribución a la deuda o relaciones internas. En grandes rasgos, cuando hablamos de la etapa de obligaciones, de la deuda o relaciones externas, referimos al tema de las relaciones entre el acreedor y sus codeudores. Y en la etapa de la contribución o relaciones internas se refiere que una vez extinguida la deuda a favor del acreedor, vienen las relaciones entre los codeudores. ¿Qué pasa entre los codeudores después? Ah, ya, pero con calma, no coman ansias. Y esta la vamos a ver en un ejemplo, y en ese ejemplo vamos desprendiendo todo punto por punto. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, en este ejemplo, para que pongan atención, vienen 3 jóvenes conmigo y me dicen, Omar, es mi segundo nombre, Omar, ¿sabe qué? Necesitamos $150, por favor, porque necesitamos pagar las entradas de Iron Maiden online. Queremos ver un concierto de Iron Maiden online. ¿Ya? Perfecto, ¿ya? ¿Y cuánto necesitan cada uno de ustedes? Juan necesita 70. Yo, María, necesito 30. Y Pedro necesita 50. Ah, ahí están los $150 que ustedes necesitan para pagar las entradas. Correcto, necesitamos las entradas para verlo lo más rápido posible porque ya se están agotando las entradas online. Estoy suponiendo. Yo digo, sí, no tengo ningún problema en prestarles el dinero. Pero yo sé que estos 3 jóvenes no me van a responder con el cumplimiento en su debido momento. O sea, no me van a devolver la plata. Entonces, ¿qué hago? Les digo, ¿sabe qué? Vámonos con el papá, vamos con alguien de ustedes adulto, responsable, para poder hablar con él respecto para poder ver la manera de prestarles la plata. ¿Ya? Y vamos con el papá de Pedro.
Y yo le digo, papá de Pedro, mira, papá de Pedro, lo que pasa es que estos 3 chiquillos me quieren pedir $150 para el concierto de Iron Maiden online y lo que pasa es que yo lo quiero prestar, yo no tengo problema, pero como son 3 todavía jóvenes, no me la van a devolver la plata. ¿Cómo lo hacemos al respecto para el tema de la plata? Y el papá de Pedro, como es solvente económicamente, y me dice, ya, ningún problema. Yo me hago responsable de la deuda, firmemos un contrato, y yo me hago a cargo de desembolsarte el dinero para que los chiquillos puedan disfrutar de Iron Maiden online. Perfecto. Firmamos un contrato, llegamos a un acuerdo, tome chiquillos, le paso el dinero, paguen las entradas. Ahí tenemos un ejemplo. En ese caso, vamos desprendiendo las figuras. El acreedor en este caso es Omar, ¿ya? El que presta los $150 a Pedro, Juan y María. Juan y María son deudores. ¿Pero de qué tipo de deudores son? Son deudores interesados. Porque son interesados en este punto. Porque ellos reportan un interés o beneficio. Ya reportan un interés o un beneficio. En este caso, quiere ver el concierto de Iron Maiden. Para ellos reportan el beneficio. En cambio, para el papá de Pedro, es un deudor también, pero un deudor no solidario porque él no reporta ningún beneficio. Él lo hace por un tema de convicción. En este caso, a él no le interesa ver a Iron Maiden. ¿Por qué no le interesa? Porque lo que le interesa, por lo menos a él, es ver a su hijo feliz viendo el concierto de su grupo favorito. Ah, claro, porque no es de la onda de Iron Maiden, le gusta más Led Zeppelin. Claro, le gusta más la onda de esa música de los 70. Él no está ahí con escuchar Iron Maiden. Al hijo sí. Por eso, por su felicidad y por su alegría, hace ese sacrificio con tal de que pueda disfrutarlo y él se haga responsable de los gastos que incurra los $150 y que me los tiene que devolver a mí, Omar. Ah, por eso ahí desprendemos acreedor y deudor. Y en este tipo tenemos al deudor interesado y al deudor no interesado. Perfecto. En este caso, cuando hablamos ahora del tema de la solidaridad, cuando hay por lo menos 2 deudores, y esos 2 deudores tiene que haber un codeudor que tiene que ser interesado, nosotros hablamos del interesado que reporta una consecuencia, reporta una responsabilidad. ¿Ya? Vamos a hablar del punto de la responsabilidad. Por ejemplo, yo soy buena persona, buena onda, y me quiero traer a mis 2 amigos a vivir a mi casa. Pero vamos a arrendar una casa, mejor dicho. La vamos a arrendar. Yo quiero que vivan conmigo, pero arrendando una casa. Ya, ningún problema, vengo con mis 2 amigos, mis amigos total son tranquilos, ellos trabajan, ellos comparten conmigo, trabajan, llegan a la casa y se duermen. Son tranquilos, responsables y nada del otro mundo, y yo quiero estar con ellos por compartir lo más que pueda como buenos amigos que son. Ya, vamos a arrendar una casa, y yo les digo, amigos míos, ustedes 2 tranquilos, yo me hago cargo de la responsabilidad que copareja el contrato de arriendo. En cuanto a la responsabilidad, yo me hago responsable de las obligaciones que voy a contraer con el acreedor, o sea, con el dueño de la casa, respecto al contrato de arrendamiento. En dicho contrato, soy un codeudor interesado en este sentido. ¿Por qué? Porque yo tengo que responder solidariamente de los posibles daños y perjuicios y de la conservación de ella en el contrato, debido a las cláusulas estipuladas en el contrato de arrendamiento. Porque así lo señala el contrato. Debo responder solidariamente en todos los aspectos para la conservación de la propiedad en cuestión. Ah, perfecto. Pero los otros 2 codeudores no van a ser interesados. Solamente van a vivir ahí, van a llegar a trabajar, van a ir a trabajar y van a llegar a dormir. O alguna cosa que otra por aquí, por acá el fin de semana, pero nada más. Ah, por eso no son no interesados. ¿Qué nos hace acordar de esto? De los codeudores no interesados. ¿Qué tema lo hace acordar cuando hablamos recién? De la fianza, po. De la fianza. Y ya lo dijimos, que como esto, en la fianza, como estos codeudores no son interesados, te van a decir, no, po, vaya con el deudor principal y después diríjase con nosotros. En este caso no, po. En este caso no, porque él se hace aparejado responsable de ello. Ellos van a ser, claro, ellos van a ser meros, como meros espectadores, si se puede decir, del cumplimiento de la obligación que trae el otro con el dueño de la casa.
¿Me entienden? Es un ejemplo, son ejemplos que entiendan la idea de cómo funciona en el sentido de la responsabilidad solidaria. Ah, perfecto. Vamos a hablar ahora del tema de las relaciones externas de la solidaridad. Aquí estamos hablando de los efectos que produce entre el acreedor y los codeudores, también llamada etapa obligación de la deuda. Puesto, ¿por qué se llama relaciones externas? Puesto que al acreedor no le interesa quiénes son los deudores interesados y quiénes son los deudores no interesados. Quienes reporta un beneficio, quienes no reporta un beneficio, a él no le interesa nada de eso. Al acreedor lo que le importa, en este caso, es que él exija el cumplimiento a cualquiera de los codeudores y que uno de esos codeudores cumpla con su obligación. ¿Ya? ¿Quién está obligado a pagar ante el acreedor? Es el deudor. ¿Y quién es el acreedor en este caso? Puede ser 2 o más personas. El acreedor, como dije, solo le interesa cobrar el total del crédito a cualquiera de los codeudores. Pero si yo puedo pedir el cobro total de la deuda, ¿puedo exigir una parte de la deuda? Buena pregunta. Y la respuesta es que si se hace el pago de la parte de la deuda, se entiende que habría una renuncia a la solidaridad y por lo tanto se extingue la obligación por la renuncia. ¿Ya? Por eso hablamos de que si lo ideal es que la solidaridad se exija el cumplimiento total de la deuda, no de una parte, porque si es de una parte de la deuda, se considera como una renuncia. Nada más. Y no se meta más allá. Si el juicio que sigue en contra de un deudor, no se pueden embargar o exigir cumplimiento ejecutivo de bienes a otro. ¿Qué significa esto? Que si yo exijo el cumplimiento de la obligación, en este caso del concierto de Iron Maiden, a María, ¿ya? Y me dice, no te puedo pagar, no tengo plata, yo me voy a dirigir, en este caso, al que tenga mayor solvencia económica, y se la puedo pedir ante el tribunal en un juicio. Y diciendo, su señoría, ruego su señoría de que quede ahora como codeudor solidario el papá de Pedro, Sebastián se llama, y que Sebastián se haga responsable solidariamente del cumplimiento de la obligación contraída conmigo en fecha tanto. ¿Me entiende? En ese caso, como ya en un juicio entablé una acción en contra del papá de Pedro, o sea, Sebastián, que me cumpla totalmente la deuda, se entiende en teoría que para los 3 codeudores, Juan, Pedro y María, que también deberían haber respondido con dicha obligación, se entiende que habría entre los 3 una renuncia tácita, que ya en el baile, ya en teoría, ellos 3 ya no están involucrados en el baile en este momento. Solo voy a involucrar directamente con el papá de Sebastián para que me exija el cumplimiento de la obligación. Ahí tenemos un ejemplo, en el sentido de que cuando hablamos que si un juicio sigue en contra de uno de esos codeudores, que en este caso el papá de Sebastián, no se puede embargar bienes respecto a los otros 3. Ah, perfecto. No se le puede embargar los bienes respecto al Pedro, Juan y María. El hecho de demandar, ahora, otro punto, el hecho de demandar a un codeudor no significa que no se puede demandar en otro juicio. ¿Por qué estoy hablando de este punto? Porque si yo en el juicio, en el mismo caso, yo demando al padre, al papá de Pedro, por los $150, yo también, de mala fe, en juicios apartes, puedo entablar la demanda a Pedro, a Juan y a María por la misma cantidad, o sea, 150 para ti, 150 en contra tuya y 150 en contra de ella. ¿Ya? Y en ese caso, en vez de tener $150, en vez de recuperar, en vez de obtener los $150 que yo tenía presupuestados, yo tendría 450 más. En ese caso serían $600. Qué interesante. Imagínense, yo pido $600, o sea, 150 tú, 150 él, 150 él, 150 ella, 600. Y el tribunal,
por esa casualidad de vida, acceden y se tiene que dar el cumplimiento forzado a la obligación. O sea, el cumplimiento ejecutivo. Cáchese, al cumplimiento ejecutivo de la obligación. Entonces, en ese punto y en esa arista, se entendería que resultaría ser violento admitir la posibilidad de que un acreedor pueda demandar en forma paralela a la totalidad de la obligación a los demás codeudores. Habría enriquecimiento ilícito o enriquecimiento sin causa, en la cual el derecho civil la prohíbe tajantemente. ¿Ya? Por eso es importante que ustedes sepan, de alguna manera, que estos casos, tómenlo con el cuidado necesario. Cuando es demandado, la prescripción queda interrumpida en contra respecto de todos los deudores. ¿Ya? Queda interrumpida en contra de todo deudor. O sea, le juega en contra del deudor. Porque al acreedor, si no puede, no le va bien con uno de esos codeudores, puede exigir la acción de cobro en contra de cualquier otro codeudor hasta que se le haga cumplimiento a la obligación de la deuda. Ah, o sea, si yo soy María, por ejemplo, demandada, y me hace correr la prescripción, a mí me corre en contra. A mí me corre en contra de todo, y también corre, no solo corre en contra de mí, sino también corre de Pedro, de Juan y del papá de Pedro. Porque si en un juicio me va mal contra mí, o sea, María, por ejemplo, a mí el acreedor hace un juicio conmigo y me va mal, no tengo plata, en ese caso, el acreedor, yo, por ejemplo, tiene la acción de cobro. ¿En contra de quién? Puede ser el papá de Pedro. Y se va a dirigir contra el papá de Pedro. Pero la prescripción se interrumpe automáticamente y juega en contra de los deudores. Y si quedan constituidos en mora, el codeudor quedará responsable de los perjuicios ocasionados ante el acreedor por culpa suya. ¿Ya? Eso téngalo presente. Respecto a las relaciones internas, ¿qué pasa en la relación entre los codeudores? ¿Ya? Todo parte que una vez cumplida con la obligación por parte del deudor ante el acreedor se va, desaparece, porque se extingue la obligación con el acreedor. ¿Ya? Y solamente quedan ahora los codeudores. Y entre los codeudores tienen que resolver sus diferencias respecto a cómo van a resolver el pago. Porque como un deudor pagó ante el acreedor, él va a exigir, este deudor va a exigir sus derechos también ante los demás codeudores. Entonces, ahora la pregunta es, hay que distinguir, y cómo se distingue, mejor dicho, el título que extingue la obligación. ¿Cómo la distinguimos? La distinguimos entonces a título gratuito o a título oneroso. Mira qué interesante. Si se refiere a título gratuito, se extingue la solidaridad. Se extingue la obligación. ¿Y cuáles son los modos de extinguir a título gratuito? La remisión o la condonación, artículo 1567, número 4. La pérdida de la cosa fortuita de la especie o cuerpo cierto. Porque el género, en este caso, no es especie. Y la prescripción. Artículos 1567, número 4 y número 7 y número 10 respectivamente. La remisión está en el número 4 del 1567, la especie o cuerpo cierto en el número 7 y la prescripción en el número 10 del artículo 1567 respectivamente. Pero se entiende que se extingue la obligación a título gratuito. Cuando hablamos de título oneroso, al acreedor se le satisface su crédito. ¿Y cómo se hizo eso? ¿A través de qué modo de extinguir? El pago. Se hizo a través del modo de extinguir del pago. Ahora tenemos que ver quién pagó la deuda. ¿Quién paga la deuda? Acuérdense del ejemplo del concierto entre Pedro, Juan y María, el papá de Pedro. Si fue un codeudor interesado o no fue un codeudor interesado, en el sentido que reporta un beneficio.
Cuando hablamos de un codeudor interesado que reporta un beneficio, o sea, Pedro, Juan y María, en el ejemplo del concierto de Iron Maiden, se extingue la obligación. Se extingue la obligación. Entonces, cuando se extingue esta, es porque se pagó la deuda. Y se extinguió, valga la redundancia, para no redundar más lo mismo. Y ahí aquí entraríamos a la figura que se llama la subrogación imperfecta. Subrogación imperfecta. Porque se subroga con los mismos derechos que tenía el acreedor. Pero la forma de cumplir su obligación no puede ser solidaria. ¿Por qué? Porque yo en este caso ahora yo no le puedo exigir a cualquiera de ellos tres el cumplimiento de la obligación. Pasa a ser una obligación simplemente conjunta. Que cada deudor tenga que pagar lo suyo. Ah, ahora vamos entendiendo de a poquito. Ya, se entiende. ¿Qué quiere decir con esto? Si soy yo un codeudor interesado, como se extingue esa obligación, ya pagaron, entra a pasar a formar parte de la subrogación imperfecta. Como yo pagué ante el acreedor, se me subroga con los mismos derechos que tiene el acreedor. Pero yo no le puedo exigir ahora a cualquiera de ellos el total de la deuda. O sea, yo no le puedo exigir, por ejemplo, ahora a María los 75 que me deben. Estoy dando un ejemplo. No sé matemáticas, pero estoy dando un ejemplo. Los 75. El resto que me deben. No puedo exigir la totalidad de lo que me deben. ¿Ya? Pongamos el 75. Me deberían 75 el total. Yo se lo exigí a María y en ese caso no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque en este caso lo que me están exigiendo a mí es que tiene que hacerse de manera simplemente conjunta. Ah, o sea, tiene que ser en una igualdad de condiciones. Ya, si yo, Pedro, pagué la deuda, yo le tengo que exigir a los demás tres de manera conjunta que me paguen el restante. ¿Ya? Pero cuando hablamos de un codeudor no interesado, que en este caso es el papá de Pedro, se extingue la obligación. ¿Se mantiene la subrogación imperfecta? Sí, se mantiene. Porque también tiene esos mismos derechos que tiene el acreedor. Pero la diferencia en este caso es que se mantiene la solidaridad. Se mantiene porque como él no reportaba ningún beneficio, en este caso del concierto, el papá de Pedro puede exigir, sí o sí en este caso, que cualquiera de los tres, sea Pedro, Juan o María, paguen lo que le deben. Ah, que a diferencia del no interesado, en el no interesado pasa a ser simplemente conjunta. Claro. En este caso del no interesado, la solidaridad se mantiene. Que a diferencia del interesado, pasa a ser simplemente conjunta. ¿Ya? Estoy redundando para que entiendan el punto. No olvidarse que cuando hablamos de un deudor interesado, se extingue la obligación. Se crea la figura de la subrogación imperfecta, en la cual esos derechos que tenía el acreedor, ahora él los pasa, ahora él los tiene, mejor dicho. Y que en ese punto ya no está la solidaridad como medio de extinguir la obligación. Pasa a ser una obligación simplemente conjunta. En el interesado y en el no interesado, sí se mantiene la solidaridad. Se mantiene la subrogación imperfecta y se extingue la obligación. Pero se mantiene la solidaridad respecto a la forma de cobro, respecto en el caso del concierto, a Pedro, a Juan y a María. Porque el que pagó en este caso, en el no interesado, es el papá de Pedro. ¿Ya? No redundo más en el punto. ¿Y cómo se extingue la solidaridad? Primero, a través de una vía consecuencial o indirecta, a consecuencia de la solidaridad. ¿Ya? Por eso se extingue por vía consecuencial o indirecta. 2, por renuncia o vía directa. ¿Por qué se renuncia? Artículo 12 del Código Civil. Y tercero, muerte de uno de los codeudores solidarios, que también es por vía directa. En este caso, para los herederos,
de ese deudor, la obligación pasa a ser simplemente conjunta. ¿Ya? Si el codeudor solidario dejó 3 herederos, esos 3 herederos pasarán a responder por la parte que le corresponde. Porque una de las características de esa solidaridad es que no se transmite a los herederos. Ya, chiquillos, espero que les haya servido el video. Si es así, compartan, denle like, suscríbanse, porque es la única manera en que todas las semanas tengan información respecto al derecho, sea derecho civil, derecho procesal o alguna sorpresa que les pueda dar en su momento. Amigos, gracias por escucharme y ver este video. Sin nada más que decir, suerte en su examen y hasta la vista. Chaito, amigos.